Hola, el tema que nos corresponde en esta oportunidad es acerca de la palabra, la Biblia, el libro de Dios, las sagradas escrituras o las santas escrituras. Las personas le han dado diferentes nombres, pero en resumen, sigue siendo la palabra de Dios. Las sagradas escrituras contienen la voluntad de Dios para el ser humano. En la Biblia vamos a encontrar lo que el Señor quiere, lo que Dios quiere que el hombre sea. No tanto lo que el hombre haga, sino lo que el hombre sea. La mayoría de las personas se preocupan por las cosas que hacen, pero Dios está más preocupado por tu ser, no por tu hacer. Él sabe que si el ser se transforma, el hacer automáticamente también será transformado. Al hablar de la Biblia, es importante mencionar que la palabra de Dios está dividida básicamente en dos partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en el mundo y en la historia de la Biblia antes de Cristo. En el Nuevo Testamento encontramos la vida de Cristo, su muerte, su resurrección, la vida de los discípulos, sus predicaciones y las cartas que los apóstoles escribieron después que Jesús subió al cielo. En el Nuevo Testamento está el famoso libro del Apocalipsis. Es el último libro que se encuentra en el libro de la Biblia. Y en el Antiguo Testamento encontramos el Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Casi en la mitad de la Biblia encontramos los Salmos y Proverbios, que son muy mencionados por muchas personas. Además de eso, es bueno saber que el Antiguo Testamento contiene 39 libros. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Así que la Biblia en total tiene 66 libros. De allí su origen griego, biblos, que quiere decir conjunto de libros. Así que cuando una persona abre la Biblia, no está simplemente abriendo un libro cualquiera. Está abriendo un libro que contiene muchos libros dentro de sí y que todos ellos expresan la voluntad divina, lo que Dios quiere que el hombre sea. Vamos a dar un vistazo a algunos textos que aparecen en este libro sagrado y que hablan acerca de la Biblia. Yo, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en el Salmo 119, el versículo 105, donde la palabra de Dios dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lámpara, es una luz que ilumina el camino por el cual debes andar. La palabra de Dios es la guía, es la linterna que nos indica la senda por donde debemos caminar. La palabra de Dios alumbra la oscuridad. Y la oscuridad nuestra está en nuestra mente, de donde surgen los pensamientos, de donde surgen las ideas, de donde surge también la comunicación con Dios que está en los cielos. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él dijo, y Juan escribió, inspirado por el Espíritu, las siguientes palabras. En San Juan capítulo 5, versículo 39, se lee: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús dijo que las Escrituras dan testimonio acerca de Él. Así que si nosotros queremos conocer a Jesús, necesitamos ir al libro sagrado. Si nosotros queremos realmente saber quién es Dios, necesitamos ir al libro sagrado. Él mismo, en el Evangelio de San Juan, también se registraron estas palabras de Jesús en el capítulo 17 y en el versículo 3, donde dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que cuando nosotros estudiamos la palabra, estamos conociendo al Padre y también estamos conociendo al Hijo. Y esto da como resultado vida eterna, porque la palabra de Dios es vida. Eso es exactamente lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, y me voy a permitir también buscar este texto para leérselos. Hebreos en el capítulo 4 y en los versículos 12 en adelante. Allí dice la Escritura así. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el poder que encierra la palabra. La palabra nos escudriña. Mientras nosotros la estudiamos, ella nos está escudriñando. Mientras nosotros buscamos en sus páginas y leemos un versículo y otro y analizamos, la palabra está haciendo una limpieza interna, transformando nuestra vida. Dice el Proverbio, capítulo 30, el libro de Proverbios, en el capítulo 30, Salomón escribió las siguientes palabras, inspiradas por el Señor. Él dice allí en el capítulo 30 de su libro, los versículos 5 y 6, lo siguiente. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así que la palabra de Dios es palabra limpia, es palabra que llega al alma y que renueva el ser, renueva la mente, renueva nuestra forma de pensar, transforma nuestra forma de vivir. El profeta Isaías escribió en el capítulo 8 de su libro y en el versículo 20 está registrado que él dijo, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La Biblia, mis queridos, la Biblia, apreciado amigo, amiga que me oyes, que me ves, es el libro que todos necesitamos estudiar. Dice el Apocalipsis en el capítulo 1 y en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. La Biblia, mi querido, fue inspirada por Dios. Dice el apóstol Pablo allá en el libro de Segunda de Timoteo. En Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y los versículos 16 en adelante, él escribió lo siguiente. Desde el versículo 15 dijo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y añadió, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi apreciado amigo, amiga que me escuchas, necesitamos regresar al libro sagrado. Necesitamos volver a la Biblia, volver a la palabra, estudiarla. El caos que existe en el mundo, el caos que existe en la sociedad, el caos que existe en cada persona de este mundo ahora se debe precisamente a que hemos abandonado el libro de Dios. Porque este libro, la Biblia, es lo único que puede renovar nuestro ser y hacernos personas que realmente glorifiquen a Dios con su vida. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 y los versículos 20 y 21, lo siguiente. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice,
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que mi querido, mi querida, es momento de que tú y yo tomemos la palabra de Dios. Debes tenerla en tu casa en alguna parte. Y si no la tienes en tu casa, tú tienes un celular, búscala electrónicamente. Pero yo te recomiendo que te consigas una Biblia escrita y la estudies, la analices, la medites y puedas absorber sus palabras y puedas llenarte de las palabras y los pensamientos de Dios en tu vida, porque eso es lo único que te va a dar vida eterna, es lo único que transforma el ser, es lo único que da felicidad. Que el Señor te bendiga. Déjame orar para concluir. Padre, gracias por esta oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra, de conocer que en tu palabra tenemos la solución a nuestros problemas, que tu palabra es para que nosotros podamos ser transformados conforme a tu voluntad. Bendice, oh Padre Santo, la persona que está mirando este video y que en su corazón quede la inquietud de volver a la palabra, estudiar la palabra, hacer de esto un hábito diario y que nuestras vidas sean transformadas para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar allí. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga, que tengas un día muy feliz y bendecido. Amén. Amén y amén.